Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Prieto y como parte del equipo de investigación les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro webinar Comunicación de la Salud en Contexto de Pandemia, en el cual presentaremos parte de los resultados del proyecto ANID COVID 0508, entornos de información sobre COVID-19 y adopción de conductas preventivas en población general y en grupos de riesgo. La presentación del proyecto y de los principales resultados hasta ahora estarán a cargo de la directora del proyecto, la doctora Macarena Peñailillo, académica de la Universidad Diego Portales, y también a cargo de la directora alterna, doctora Verónica Rocamora, académica de la Universidad de Santiago. Además, contaremos con los comentarios de dos destacados académicos, la doctora Jimena Aguilera y el doctor Gary Krebs. Es importante señalar que la presentación del doctor Krebs será en inglés, pero tenemos disponible la traducción simultánea. Por lo tanto, para quienes lo requieran, para acceder a ella solo deben hacer clic en el icono de globo terráqueo que aparece en el menú inferior de la plataforma Zoom y seleccionar el canal español. Y ahí podrán escuchar la traducción. Si tienen preguntas para alguna de nuestras presentadoras, para las comentaristas, por favor, hacerlas llegar a través del chat en la plataforma Zoom, en donde la doctora Patricia Yungue, co-investigadora de este equipo, estará recopilándolas para hacerlas al final de los comentarios. A continuación, escucharemos a la doctora Macarena Peñailillo con una presentación general del proyecto y los resultados de la encuesta nacional sobre entornos informativos de COVID-19 en Chile. Muchas gracias, Ceci, por la presentación. Bueno, esta presentación tiene como objetivo un poco dar cuenta del proyecto en general y también contarles un poco sobre los hallazgos de la encuesta nacional que nosotros realizamos. Cecilia destacó, aparte del equipo, a mí y a Verónica como directora y directora alterna respectivamente, que vamos a estar a cargo de las presentaciones el día de hoy, pero además quisiera destacar a nuestros coinvestigadores, Patricia Yungue de la Universidad de Chile, Cecilia Prieto, la presentadora de la Universidad de Edimburgo, actualmente a punto de doctorarse, y Pablo Guzmán, también de la Universidad Diego Portales. Bueno, este proyecto surge como necesidad en el contexto de pandemia, porque partimos desde la premisa de que en este contexto de crisis sanitaria nosotros necesitamos acceso a información confiable, comprensible y oportuna para poder tomar decisiones y con eso generar estrategias de cuidado, ¿ya? Y a partir de esa premisa es que nos planteamos la pregunta acerca de, bueno, cómo se constituye el entorno informativo de las personas en el contexto de la pandemia, cómo se vincula este entorno informativo con las percepciones de riesgo de las personas y cómo estos dos elementos inciden en la adopción y mantención de los comportamientos preventivos que son tan clave como parte de la respuesta a esta crisis sanitaria. Y para responder esta pregunta es que realizamos dos estudios de forma más o menos paralela. Por un lado, un estudio de tipo cualitativo que se concentró en lo que se llama poblaciones más en riesgo por el COVID-19, que son las personas mayores de 65 años y las personas que, siendo menores de esa edad, viven con alguna enfermedad crónica. Y también realizamos un estudio de tipo cuantitativo, que fue una encuesta nacional realizada entre septiembre y noviembre del año 2020, en el cual nosotros pudimos encuestar a personas mayores de 18 años a lo largo de todo el país. En cuanto a los focos del estudio, bueno, obviamente está la parte de los entornos informativos, donde nos concentramos en las conductas como la búsqueda de información, el escaneo de información y la evitación. También consultamos acerca de las fuentes informativas de las personas, los temas, y dentro de ese elemento también nos concentramos en la incidencia que han tenido las campañas preventivas. Y obviamente miramos los comportamientos como los comportamientos más individuales de cotidianos, mascarillas, lavado de manos, etcétera. También comportamientos relacionados con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, y incluimos también la vacunación. Bueno, como el objetivo acá es hacer una muy sintética presentación, yo elegí 5 puntos clave de los hallazgos que hasta el momento hemos recogido de la encuesta nacional. Uno de estos puntos es, un segundo, ahora sí, es que estamos ante entornos informativos saturados y marcados por la desigualdad.
Un 46% de las personas que nosotros consultamos dijo presentó un grado de sobrecarga informativa. Esta es una experiencia de que hay una abundancia de información en nuestro contexto y además que esta información es confusa o errática. Más preocupante que eso es que un 68% está de acuerdo con la afirmación que después de un tiempo toda la información sobre COVID-19 suena igual. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, obviamente lo que ya decía, mucha información que también se refleja en la medida de escaneo o exposición incidental a información. Un 89% de los consultados señalaron eh, haber estado expuestos a contenidos sobre COVID-19 en los últimos 30 días. Un porcentaje menor, 40, dijo haber buscado activamente esta información. Cuando miramos un poquito más claro la búsqueda de información, vemos que por, por lejos los canales preferidos para buscar información son canales digitales. ¿Ok? Y si perfilamos a aquellas personas que buscan información, vemos que son mayoritariamente hombres, personas más jóvenes y personas con mayor educación, lo cual es bastante consistente con la literatura internacional en el área de la búsqueda de información de salud. Ahora, cuando miramos el escaneo, la exposición incidental, sin hacer esfuerzos activos, también vemos algunas brechas y la más interesante que me parece destacar es la brecha por edad. Acá vemos a las personas por distintos segmentos etarios, vemos que el escaneo, exposición incidental es más o menos parejo en todos los grupos, en tele, en internet y en redes sociales, pero si miramos al grupo de las personas mayores, la televisión es la fuente más importante y las internet y redes sociales son bastante menos relevantes para este segmento de la población. La evitación también nos da espacio para hablar de brechas. Si comparamos al grupo más educado con el grupo menos educado, vemos que el grupo de menor educación presenta niveles más altos de evitación de información. Esto es una escala de 1 a 4, una media de 2.49 comparado con una media de 1.42 en el segmento más educado. Algo similar, pero en menor medida ocurre cuando comparamos hombres y mujeres. Las mujeres reportan también niveles más altos que los hombres en lo que respecta a evitación de información. Esta diferencia no es tan grande como en el caso de los niveles educacionales, pero sigue siendo estadísticamente significativa. Eh, Ok, el segundo punto clave es dónde está depositada la confianza de las personas. Y respecto de esto, los resultados que nosotros encontramos son bastante consistentes con otros estudios que se han hecho sobre opinión pública en el contexto de la pandemia y muestran que en general las fuentes de perfil técnico, como por ejemplo los médicos, profesionales de la salud y el colegio médico son aquellas en las que las personas más confían y los canales de información, no sé, televisión, internet, incluso redes sociales tienen un nivel más bien medio de confianza. No es una confianza muy alta, pero tampoco tan baja, con excepción de las redes sociales que casi un 20% desconfía de ellas. En lo que respecta a la percepción de riesgo del COVID-19, nosotros encontramos que es bastante alta, un 67% de los consultados dice tener una percepción de que el coronavirus es una amenaza grave para su salud y se ve un incremento en la medida que aumenta la edad. Ya las personas mayores tienen una mayor percepción de riesgo sobre la enfermedad, lo cual es bastante razonable pensando en toda la retórica del año 2020, eh, insistiendo en que es este el segmento de la población que está más en riesgo. La percepción de riesgo es bien importante como un antecedente para las conductas informativas. Se asocia positivamente a la búsqueda de información y también al escaneo, o sea, aun cuando es un esfuerzo menos activo que la búsqueda, también las personas perciben un alto riesgo, tienden a consumir información incidentalmente sobre la pandemia y se asocia negativamente a la evitación y a la sobrecarga. De alguna forma, si nosotros pensamos, podríamos haber esperado que, no sé, pues que la percepción de riesgo podría llevar a una mayor evitación, porque quizás hay como una especie de temor a la enfermedad. Vemos que sí, o sea, que percibir riesgo
de alguna manera fomenta la adquisición de información. Y con respecto a los comportamientos preventivos, también vemos un rol bien importante. La percepción de riesgo se asocia positivamente con las intenciones de vacunarse, de hacerse exámenes, de aislarse, ya sea en casa, residencia sanitaria, también de las conductas cotidianas como el uso de mascarilla, la distancia, el lavado de manos, y se asocia de forma negativa con un cuarto punto es cuál es el espacio de la comunicación en la motivación de comportamientos preventivos. Ya es una pregunta que tenía particularmente yo. Y para eso lo que hicimos fue unos modelos de regresión con cada una de las variables de comportamiento o intenciones como variable dependiente y vimos cuál era como la varianza que explicaba cada uno de los bloques, teniendo como bloque 1 el bloque de variables sociodemográficas, bloque 2 la percepción de riesgo, que como vimos es bastante importante como predictora de los comportamientos, y un tercer bloque con las variables de comunicación. Y lo que encontramos que, bueno, obviamente percepción de riesgo es muy importante, es la barrita acá celeste, pero hay ciertos comportamientos en los cuales la comunicación hace la diferencia. Por ejemplo, hacerse el examen o en lo que respecta a la vacuna, ¿ya? Las variables de comunicación inciden. ¿Cuáles son las variables de comunicación que más inciden? La exposición a los mensajes preventivos de forma positiva y la evitación de información de forma negativa. Las personas que evitan información tienen menores intenciones de ponerse una vacuna, por ejemplo, o de usar mascarilla. Ahora, cuando miramos otros comportamientos como salir de casa o usar transporte público, vemos que la gran mayoría o el mayor porcentaje de la varianza está explicado por los factores sociodemográficos y ni siquiera la percepción de riesgo y menos la comunicación incide en que las personas lleven a cabo estas conductas, de forma tal de que estos comportamientos están mucho más detectados socialmente que los otros que veíamos anterior. El último punto, para terminar en una nota más esperanzadora, se refiere a la influencia de las campañas masivas y que pueden hacer la diferencia. ¿A qué me refiero? Bueno, lo primero es que encontramos una alta exposición a los mensajes de campaña. Nosotros, como decía, hicimos este estudio en el segundo semestre de 2020. Las campañas que hasta ese momento se habían masificado eran enfocadas en lavado de manos, uso de mascarilla, distancia física al menos 1 metro y residencias sanitarias. Y vemos que en las primeras 3 hay niveles de exposición bastante altos. Acá solo estamos considerando aquellas personas que dicen haber visto los mensajes varias veces a la semana o todos los días, ¿ya? Si miramos la variable dicotómica, los ha visto o no lo ha visto, ya las frecuencias son mucho más altas, por sobre el 90%. La única que está un poco más baja, como pueden ver acá, son las residencias sanitarias, ¿ya? Las personas no recuerdan tanto este mensaje. Y lo más interesante con respecto a las campañas es que nosotros encontramos, por lo menos en 2 comportamientos que vimos, que son la mantención de 1 metro de distancia y el uso de mascarilla, una asociación positiva entre la exposición a los mensajes y las intenciones de mantener la conducta. Pero esto es particularmente relevante en los segmentos con menor nivel educacional. En este gráfico lo que vemos es la línea punteada representando al grupo con mayor nivel educacional, que en nuestra muestra son personas con educación universitaria o más, y la línea sólida que responde a las personas con educación secundaria incompleta. ¿Okay? Y lo que vemos es que la exposición a mensajes de campaña, la frecuencia de exposición a mensajes de campaña, no incide tanto en el grupo más educado porque hay como una especie de techo de llevar a la práctica esta conducta que es mantener al menos 1 metro de distancia. Pero en el grupo con menor educación sí vemos que la exposición a los mensajes preventivos hace la diferencia. ¿Okay? En ese sentido, las campañas están de alguna manera incentivando la mantención de estos comportamientos, sobre todo en aquellos segmentos donde uno esperaría encontrar menos práctica de estas conductas. De hecho, la evidencia, nuestros propios datos nos muestran que los segmentos bajos tienden a llevar a la práctica menos estas conductas y las campañas en el fondo juegan un efecto nivelador en esa línea. Para concluir, sé que he entregado un montón de información, pero quiero dejar estos
3 puntos. Primero que todo es reiterar la importancia de la televisión, medio central, a través del cual se puede comunicar con los públicos de forma masiva. Las redes sociales y los canales digitales son súper buenas herramientas para comunicación bidireccional, por ejemplo, pero están muy restringidas a los sectores más jóvenes y educados. Considerando que esta es una amenaza que transversal, es importante llegar a los segmentos menos educados y los segmentos mayores, y por ende la televisión tiene que estar muy presente. Las campañas preventivas son importantes y deben mantenerse. Seguimos en pandemia. Es importante que sigan las campañas. Quizás habría que pensar el tono de los mensajes, porque estamos en un entorno sobrecargado donde las personas evitan, y por lo tanto habría que darle una vuelta a los formatos, ¿no es cierto? También reforzar comportamientos menos conocidos. Nosotros solo examinamos esto porque eran los que más era donde se habían puesto los énfasis de parte del Ministerio de Salud, pero podemos mirar también, no sé, comportamientos que actualmente están más en boga, como por ejemplo la ventilación de los ambientes cerrados, etcétera. Y en esa línea también pensar en especificar un poco las situaciones que se identifican como riesgosas, porque si le preguntamos a la gente, claro, la mayoría dice sí, usamos mascarilla, etcétera, pero a lo mejor no usan mascarilla en todos los contextos o en los contextos donde pudieran estar más en riesgo. Y el último punto es pensar la comunicación más allá del nivel individual, porque lo que estamos viendo es que a nivel uno a uno la comunicación está haciendo está haciendo una contribución. Sin embargo, hay otros niveles que están fuera del control de los individuos y que están incidiendo en la probabilidad de poder llevar a cabo comportamientos. Por ejemplo, el hecho de tener que ir a trabajar presencialmente. A lo mejor hay un montón de personas que no necesitan ir a trabajar, pero son los empleadores los que de alguna forma obligan a que ocurra, y por ende la comunicación con el individuo no tiene tanto sentido como si la tendría de forma más enérgica con ese segmento intermedio de la población. Lo último que quería señalar antes de terminar mi presentación es que nosotros tenemos un sitio web que es acecovid.cl, y ahí está disponible todo el material respecto de la encuesta. Está el cuestionario, está en inglés y en español, está la base de datos y están también los reportes metodológicos y de resultados de la encuesta, descriptivos. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Solo mencionar que acabamos de escribir en el chat el link para el sitio acecovid.cl, así que ahí pueden encontrarlo. Y a continuación damos el pase entonces a la doctora Verónica Rocamora con una presentación del estudio cualitativo y enfocado en los grupos de riesgo ante COVID-19. Bueno, muchas gracias, Ceci. Muchas gracias también a Macarena por la presentación y por la cantidad de información que nos ha entregado. Bueno, y sobre todo, muchas gracias a todos y todas quienes nos están acompañando hoy por interesarse por nuestro estudio, y creo que sobre todo interesarse por la temática, ¿no?, de la comunicación en este contexto de pandemia que, bueno, no ha parado, creo, en toda esta crisis larga que estamos viviendo, de revelarse como un punto relevante, ¿no? Bueno, contarles que en este estudio cualitativo me han acompañado en el equipo y en el análisis y todo el trabajo Patricia Yungue y Cecilia Prieto también, que están aquí con nosotros. Bueno, contarles un poco más, bueno, Macarena ya anunció algunas características del estudio cualitativo, pero quiero contarles que, bueno, hicimos 90 entrevistas semiestructuradas de aproximadamente 1 hora, y dado el contexto tuvimos que hacerlo a distancia, ya sea vía telefónica o por plataformas como Zoom o WhatsApp, lo que, bueno, ha implicado todo un desafío metodológico importante que dará también para conversarlo, para quienes también se dedican a la investigación. Nos enfocamos en las personas del grupo de riesgo por COVID, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, especialmente diabetes e hipertensión, en las regiones de Valparaíso y región metropolitana, que son las dos grandes macrozonas y que además están muy interconectadas, entre mediados de septiembre y mediados de enero de este año. Bueno, y aquí un poco les muestro la distribución entre hombres y mujeres, cómo quedó equilibrada la muestra, ¿no?
Bueno, nosotros, Macarena ha hecho un muy buen trabajo de mostrarles un paneo general, pero el aporte que queremos hacerle un poco con el estudio cualitativo es centrarnos en algunos puntos y profundizarlos un poco, abrir un poco esos datos, que a veces se nos muestran, pero no, tratar de entender un poco los por qué o los pormenores. Y quisimos centrarnos en un tema, en algunos temas, sobre todo en este tema, que es la sobrecarga informativa y las estrategias que desarrollan las personas para enfrentarlas, porque nos aparece como un tema muy relevante en el estudio, ¿no? Y muy relacionado con nuestro ámbito de trabajo. Bueno, la sobrecarga informativa, entendida como el exceso de información o la gran cantidad de información que se nos transforma como un problema más que una ayuda en la toma de decisiones, y como comentaba Macarena, se puede dar tanto por la búsqueda activa de información como por la exposición, ¿no? Que es menos intencional. Y cabe destacar además que se ha dado en un contexto como el actual, que es un contexto de infodemia, que es lo que la OMS ha llamado, o hace hincapié en este exceso de información, donde también circula información tanto basada, podríamos decir, en evidencia, como información falsa o engañosa, tanto por redes sociales como por otros medios, ¿no? Este es un tema que aparece muy presente en nuestras entrevistas, y que aparece como un proceso, y por ende dan cuenta de una temporalidad a los relatos. Un proceso que las personas en un inicio lo mencionan como, bueno, como muy interesados por el tema de la información, por acceder a información, pero al cabo de un tiempo aparece esta idea de la sobrecarga o la saturación, ¿no? Un poco también lo que mostraba, o esto es coherente con lo que mostraba Macarena en la parte cuantitativa, esta idea de la información nos empieza a parecer como parecida o la misma, ¿no? Ante esto las personas desarrollan estrategias, y una de las estrategias, por ejemplo, es la evitación de la información, pero en otros casos tenemos búsquedas selectivas, diferenciaciones que se dan en usos de medios o verificar la información. Y en este contexto de las estrategias que desarrollan las personas aparece como muy importante o clave la confianza en las fuentes, que son algunas de las temáticas que vamos a trabajar. Pero además, no, que les quiero presentar. Pero además esto, tanto la sobrecarga como las estrategias informativas, presentan importantes diferencias, ¿no? En todo el grupo de entrevistados no se da de la misma forma. Tenemos diferencias de género, tenemos diferencias regionales, diferencias en nuestros grupos de riesgo. Recuerden que entrevistamos a personas mayores y a personas también con enfermedades crónicas, y también una diferencia que se va dando a partir de los usos de medio o confianza en las fuentes. Como les comentaba, las diferencias de género, aquí que se nos presentan, las mujeres principalmente señalan la evitación de información como estrategia. Y no solo la información en sí misma, sino que vinculada especialmente a lo que se generan o lo que entienden como sentimientos negativos, tales como el miedo y la incertidumbre. El miedo y la incertidumbre y otros sentimientos negativos aparecen muy tematizados entre mujeres y con una diferencia importante ahí respecto a los hombres. Y además se vincula en general en los relatos, en el análisis que hacemos, como también una forma o con el objetivo del autocuidado o de preservar la salud mental. Esta vinculación, por ejemplo, se puede ver en esta cita que he colocado aquí en una mujer de 62 años de la región de Valparaíso, quien, como ustedes ven, señala algunos puntos, ¿no? Aquí dice: dejó de ver tanta noticia. En un momento dice: entonces al finalizar empiezas a tener miedo, ya empiezas a dormir mal, y eso al final, en vez de ayudar, toda esa información negativa te afecta. Entonces, como yo ya he estado con un cuadro de estrés, un poco de depresión, sobre todo hipertensa, es una forma de autocuidado. Buscar distracciones en vez de enterarme mucho de lo que está pasando. Este es uno de los relatos, o esta temática es una de las que se repite entre mujeres entrevistadas. Otras diferencias que tenemos aquí es con los grupos de riesgo. Aquí las personas con enfermedades crónicas son más activos en la búsqueda de información en general, incluso antes de la pandemia, y esto se acrecienta al punto también de señalar saturación de información. Pero aquí las estrategias, además de esta evitación negativa relacionada con sentimientos, que también aparece presente, son otras. Por ejemplo, aparece la selección de fuentes. Este es un grupo que confía mucho, por ejemplo, en las fuentes expertas, y especialmente los expertos en salud o los especialistas.
Y son quienes, por ejemplo, señalan evitar la información que consideran poco confiable o que en algunos puntos consideran o señalan como de tipo conspirativa que circula en redes sociales. Además de esta diferencia entre grupos, también encontramos, por ejemplo, diferencias regionales, porque la saturación de información está también más presente y más marcada, y asociada también a esta idea de sentimientos negativos en la región metropolitana. En la región metropolitana aparecen, lo vamos a ver un poquito más adelante, todos estos elementos que se asocian como a vulnerabilidades y percepción de riesgo más marcado que, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que es la otra región que realizamos el trabajo de campo. El uso de medios. Aquí, tal como señalaba Macarena, la televisión aparece como un medio que se utiliza, que en general las personas lo tematizan y lo utilizan y lo mencionan como relevante en este contexto. Pero también es el medio que satura. Tenemos que tener en cuenta siempre que estamos con un grupo de personas de mayor edad, ya sea tanto los crónicos como los mayores que hemos entrevistado, y tal como señaló Macarena, es probable que hagan más uso de la televisión. Pero también es importante esto que les estoy señalando, que también evitan la información. Expresiones como apagar la tele o dejar de ver la tele también se repiten mucho y se asocian también al tema de la salud mental. Las redes sociales en este grupo aparece mucho menos tematizado. En cuanto a la confianza en las fuentes, decirles que los grupos de mujeres y de personas mayores expresan tener desconfianza en la información oficial. Y aquí, que también, bueno, uno lo puede ver en la parte cuantitativa, pero en nuestros grupos de riesgo vemos que está muy vinculado no solo a las figuras de autoridad, sino que en los relatos aparece, sobre todo cuando la información es poco coherente o contradictoria. Esto es algo que se ha repetido mucho también entre nuestras entrevistas, ¿no? Aquí les pongo solo dos pequeñas citas muy cortitas, que aquí, por ejemplo, dice: las autoridades en realidad te dicen una cosa y después te lo cambian de inmediato. O luego, al Ministerio de Salud no lo sigo porque al principio la información era muy dispersa y poco coherente, o sea, como que no me daba confianza. La información coherente o la información contradictoria entonces se vincula también con estas ideas de evitación o desconfianza en las fuentes. Bueno, además de la sobrecarga informativa, queremos señalar algunos otros por lo menos dos temáticas que también creemos que pueden ser importantes para tenerlas en cuenta en posibles campañas o estrategias comunicacionales. Una tiene que ver con los comportamientos preventivos, que tal como señaló Macarena en su estudio cuantitativo, aquí se repite esta idea, ¿no? Que la información y las campañas están presentes, los mensajes, sobre todo las personas conocen las medidas, pero aquí vemos también diferencias entre aquellas medidas que las personas tienen algún grado de control, pueden controlar, como lavarse las manos o mascarilla, versus otras en que las personas no tienen grados de control. Como por ejemplo, aquellas que dependen más de determinantes estructurales. Aquí es más importante, por ejemplo, y se da más la situación relacionadas con quedarse en casa, evitar aglomeraciones, la posibilidad del teletrabajo, que está más vinculada a personas con mayor nivel educativo, o personas, también entrevistamos a muchas personas mayores que tenían que salir a trabajar y a quienes las campañas y los mensajes de campaña o las medidas también sanitarias que se estaban tomando muchas veces se entraba en contradicción con ellas, ¿no? Porque efectivamente habían bastantes personas de las que entrevistamos que salían a trabajar. Pero además aparece muy recurrentemente esta idea de la responsabilización del otro. La culpa de no poder cumplir las medidas es de los otros, de las otras personas. Aquí les señalan una pequeña cita, por ejemplo, un hombre de 58 años de la región metropolitana dice esto, ¿no? Por lo más que yo trato de no acercarme a la gente igual se acerca a uno, porque son muy pocos los que miden la distancia. Y entonces uno anda con miedo en la calle, bueno, en la calle por decir, porque yo voy al supermercado y voy a la feria, pero esta enfermedad está atacando demasiado y la gente hace poco caso. Incluso en personas que a veces en sus propias entrevistas identifican que ellos incumplen en alguna medida algún tema, generalmente mientras lo controlen, ponen el punto de la responsabilidad en los otros.
Esto daría para analizarlo, lo vamos a retomar al final hacia el tema de las campañas. Por último, y para cerrar con este tema, sobre la percepción de riesgo y las diferencias regionales, mencionar un poco lo que ya dije anteriormente, que todos los aspectos relacionados con vulnerabilidad y percepción de riesgo, como gravedad de la enfermedad, la posibilidad de contagio, la salud mental como tema, y su efecto además, y los sentimientos negativos están muy significativamente marcados en la región metropolitana por sobre la de Valparaíso. Y la menor percepción de riesgo también nuevamente en términos regionales hemos visto en aquellas conductas más de tipo individuales o en los lugares familiares se da en menor medida, y en mayor medida en algunos lugares, bueno, en la región metropolitana, por ejemplo, se asocia al transporte público y a los lugares de compra, y en la región de Valparaíso vemos que en los lugares de trabajo y también los centros de salud, como esa percepción de posibilidad de contagio. Bueno, con esto quiero cerrar. También sé que les he dado mucha información y todavía tenemos que dar cuenta del resto de los comentarios de nuestros invitados y las preguntas de ustedes, pero para cerrar y con algunas conclusiones, queremos señalar que hay que tener en cuenta que una comunicación efectiva en situaciones de riesgos no pasa de ninguna manera por comunicar miedo, o por repetir la misma información o por cantidad de información. Es necesario o tener en cuenta especialmente los efectos negativos que puede tener la sobrecarga informativa, al punto que podemos encontrarnos con que las personas eviten la información, que justamente es algo que no queremos. Es importante también como mensaje retomar el tema de la segmentación de las campañas. Sabemos que es algo que se conoce, sobre todo quienes trabajamos en comunicación, pero aquí se revela, sobre todo en estos grupos que hemos entrevistado, que hay diferencias de género, que hay diferencias en la percepción de riesgo, que hay, y en las conductas también, y en las formas de las estrategias informativas que tienen las personas, diferencias territoriales, diferencias que tienen que ver con los niveles educativos, y aquí muy importante tener en cuenta las inequidades y los aspectos estructurales donde la comunicación puede incidir y donde no. Por último, el tema de la responsabilización individual, que ha sido en gran medida muchas veces parte de las campañas que hemos visto, pero ver qué efecto, o preguntarnos, esto también dejarlo abierto como una pregunta, qué efecto puede estar teniendo en esta idea de responsabilizar al otro. No soy yo el que incumple medidas, sino que a veces, o no lo identifico así, sino que puedo, o pongo el acento en el otro. ¿En qué medida? Bueno, esta idea, un poco a lo que apuntaba Macarena en sus conclusiones, cuando no generamos una comunicación que apunte a un sentido colectivo, sino las responsabilizaciones individuales, de qué forma los sujetos, las personas, van internalizando esto, y también se replica esto en alguna medida. Eso lo dejo abierto como una pregunta, pero que me parece que es parte relevante de las campañas. Y bueno, también cierro que muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por esta mirada cualitativa de los datos, y a continuación daremos inicio a los comentarios. Como comentarista tenemos a la doctora Jimena Aguilera, que nos acompaña acá. Ella es directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. La doctora Aguilera es médico cirujana, especializada en salud pública, y se ha desempeñado, entre otras cosas, como directora del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en Chile, y como asesora principal en enfermedades transmisibles para la región americana de la Organización Panamericana de la Salud. En el marco de la pandemia del coronavirus, la doctora Aguilera ha sido parte del Consejo Asesor COVID-19. Bienvenida, doctora Aguilera, y tenemos también como comentarista al doctor Gary Krebs, director del Centro de Comunicación de Riesgo y Salud de la Universidad George Mason en Estados Unidos. Dr. Krebs es un destacado investigador y profesor en el campo de las comunicaciones, con cientos de publicaciones en revistas y libros académicos. Es asesor en materias de comunicación de la salud de organismos como la FDA, los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Además, fue el fundador del área de comunicación e informática del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Dr. Krebs lidera el programa Insights, un consorcio internacional que reúne investigaciones de más de 10 países sobre tendencias en información de salud, al cual está afiliado a nuestros proyectos ACE Chile y ACE COVID Chile. Bienvenido, doctor Gary Krebs. Empezamos con los comentarios de la doctora Jimena Aguilera. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿se escucha bien? Sí, ya. Primero agradecer a las investigadoras por la invitación para
porque me permitió conocer este estudio, y también me va a permitir escuchar los comentarios del doctor Krebs, que estoy muy interesada en escucharlo. Bueno, como especialista en salud pública, quisiera como destacar inicialmente que todo este tema de la adopción de medidas preventivas se inscribe en lo que es la modificación del comportamiento relacionado a la salud, que es una de las estrategias que usa la salud pública para prevenir y controlar las enfermedades, y que junto con la modificación de las leyes se considera una herramienta de salud poblacional que es muy, muy potente. Y lo importante que es entender que a pesar de que el comportamiento es un fenómeno complejo y que está determinado de forma individual, de forma colectiva y estructural, es posible modificarlo para bien y para mal. Y por lo tanto es susceptible de modificación, y para ello es necesario entender los factores que están influyendo en ello y el efecto que tienen las campañas, la comunicación que ha tenido en la pandemia es muy relevante, por lo cual yo saludo el objetivo del estudio, que creo que va a ser muy útil para la toma de decisiones. Durante los brotes de enfermedades y emergencias como la pandemia, específicamente, hay una aplicación muy concreta de la comunicación, que es la comunicación de riesgo, y en la cual la gente tiene que ser equipada, informada para seguir las medidas de salud pública, que se llaman medidas de salud pública o sociales, que son muy relevantes, especialmente frente a enfermedades emergentes en las cuales en este momento no se cuenta ni con vacunas ni con tratamientos, y por lo tanto confiamos directamente solo en las medidas de salud pública. Por lo tanto, requerimos que las personas adhieran al conocer, digamos, los síntomas y consultar rápidamente, y que sean aisladas, el aislamiento de los casos, a dar a conocer sus contactos para hacer la cuarentena, y por lo tanto ayuden a identificarlos, a que cumplan con las medidas de distanciamiento físico y social, a que fortalezcan las medidas preventivas individuales, el lavado de manos, el uso de mascarillas, el control de infecciones en los establecimientos sanitarios por el personal de salud, y además que se controle la transmisión en los viajeros, digamos, viajeros nacionales e internacionales. Todo ello requiere el conocimiento y la adhesión de la comunidad, y debe ser coordinado por la autoridad que está a cargo de responder a la pandemia, y debe basarse en una estrategia de comunicación efectiva. A estas medidas después se añade, cuando se cuenta con vacunas, la vacunación, y por lo tanto requerimos que la gente conozca los efectos de la vacuna, que sepa exactamente cuáles son los riesgos, y combatir la infodemia. Entonces hay una serie de recomendaciones relacionadas a este tema de la comunicación de riesgo, porque sabemos que si hay una comunicación coordinada, clara y creíble, ayuda a minimizar los costos sociales de la epidemia. Lamentablemente nosotros en Chile, la verdad es que esta emergencia no nos tomó en el mejor momento, desde el punto de vista de la confianza en las instituciones. Nosotros estábamos justamente en medio de un estallido social, con un gobierno con una alta impopularidad, lo que ya da una entrada muy difícil por la crisis de confianza en general con las instituciones que se había estado viviendo durante mucho tiempo en Chile y en distintas instituciones, la iglesia, carabineros, gobierno, etcétera, digamos, políticos, el Congreso, una serie en el fondo, entidades en las cuales la gente tenía un cierto nivel de confianza y que estaban totalmente en crisis. A ello se agrega la ausencia de una estrategia muy visible, a pesar de la serie de estrategia comunicacional, a pesar de que efectivamente se desarrollaron y se siguen desarrollando acciones, pero no se entiende, digamos, o no se ha dado a conocer como una estrategia comunicacional. Además, en el ambiente nacional hubo confrontaciones públicas del ministro, especialmente con el primer ministro, el ministro Mañalich, no el primer ministro, para que no crea nuestro invitado internacional que tenemos un primer ministro, sino que en la persona que ocupó en primera instancia el cargo de ministro de Salud durante la crisis, que es una persona de un carácter muy fuerte y que se peleaba por los medios con las personas que opinaban en forma distinta de él. Fueron superadas en parte por el cambio de ministro, pero con el segundo ministro también ha habido eventos en los cuales hay confrontación pública,
lo que también afecta la confianza de las personas en un ambiente general de desconfianza, el énfasis inicial en lo hospitalario, el escaso involucramiento de líderes comunitarios, el no tener aunada una voz científica, y que además hayan surgido muchos actores científicos, digamos, científicos con expertise en áreas distintas de la epidemia, pero que súbitamente adquirieron una expertise increíble en brotes, y algunos posicionándose también políticamente a través de los golpes comunicacionales. Por lo tanto, hay muchos temas en realidad en los cuales un experto en comunicaciones podría hacer una descripción a los problemas que ha habido, y que, bueno, también hay que reconocer que en estas situaciones de emergencia hay además dificultades en la comunicación producto del propio evento, de las incertidumbres iniciales, que no se desconoce exactamente todos los ámbitos relacionados a la enfermedad, los periodos de contagiosidad, el periodo de incubación, que además no se sabe cuánto dura la inmunidad, que hay una serie de dilemas en relación a balancear riesgos, que son importantes, involucrar a más personas y ser transparentes en el manejo de esos dilemas. Circunstancias también la percepción de las personas es que hubo reaseguramiento, que también es algo que se recomienda no hacer, reasegurar respecto de riesgos que uno no sabe en realidad cómo va a evolucionar la enfermedad, entonces reasegurar que esto va en un cierto sentido, y después falla ese pronóstico, digamos, y se pierde más la confianza. Diferenciar la ciencia de los juicios de valor, el poner en riesgo en perspectiva, es decir, ha habido una serie de elementos difíciles, algunos elementos que son naturales a la situación de emergencia y a todas las incertidumbres que involucra una pandemia por un agente emergente en el que se desconocen muchos elementos al principio, y otros relacionados al contexto en lo que se encontraba el país y después al manejo específico que se ha hecho por parte de las autoridades de las comunicaciones. Con todo esto, me parece interesante los resultados del estudio, el que las personas han accedido a la información, escucha en la discusión, en las redes sociales, en las disputas, de que nunca se le ha informado a la gente, y ustedes por el contrario comprueban de que efectivamente la gente ha accedido a información, pero con saturación y sobrecarga y con desigualdad. Y esto lleva a esta evitación en los grupos socialmente más vulnerables, que yo creo que está vinculado al miedo y a la negación, que es uno de los elementos que ocurre durante una pandemia. Y esto me refuerza ese ideal que sea más fuerte en la región metropolitana, en el estudio cualitativo que hace Verónica, porque en la región metropolitana es donde ha sido más riesgosa la pandemia, es donde ha habido más riesgo de morir en Chile, ha sido en la región metropolitana, ha sido más grave, y las personas se dan cuenta de eso, son capaces de percibirlo. Además es casi un conocimiento, no sé, que trae como ancestral, de que la gente tiene que arrancar de las ciudades durante una epidemia. Eso ocurre, de hecho ocurrió acá, la gente se empezó a ir a sus segundas viviendas, y son capaces de discriminar la atención. Eso de que efectivamente Santiago tenía más riesgo que Valparaíso, a mí no me llama la atención de que la percepción de riesgo, porque aquí la mortalidad fue mucho más alta que en Valparaíso. Yo creo que de los hallazgos de ustedes, la percepción de la gravedad de la enfermedad, por supuesto que puede ser relevante para motivar, pero tiene que ir acompañada del refuerzo de mensajes que empoderen a las personas, de manera que sientan que son capaces de manejar el riesgo, porque si no cae en un manto de fatalidad, y eso promueve la evitación, o sea, esto ya es mala suerte nomás. Entonces, y eso, bueno, los epidemiólogos, hay un conocimiento básico de la epidemiología, es que las enfermedades no se distribuyen al azar. Y por lo tanto uno tiene que tratar de reforzar esa ausencia del azar, de que uno puede, efectivamente hay algún rol del azar, pero uno puede ser capaz de reducir los riesgos a través de conductas, que son las conductas que uno puede tomar, y que Verónica encuentra también en su estudio, que las personas logran adoptarlas. Y de la importancia de este cambio de las conductas, que si uno quiere un cambio de conducta, que es en definitiva lo que persigue la comunicación de riesgo, requiere intervenir a nivel individual, a nivel de los pares comunitarios y a nivel estructural, que es la discusión que ha habido de que se tienen que generar condiciones sociales para que la gente mantenerse en la casa, y no basta con decir quédense en la casa si no hay un soporte
adecuado para la alimentación, para que tengan recursos, etcétera. Y el tema que ustedes hablan de los pares, y que también es interesante este tema de que la gente confía en la familia, en la intervención de los empleadores, de los compañeros de trabajo, que en algunos ámbitos son muy relevantes en relación a las actitudes que toman las personas, sobre todo en los hombres, que son más relevantes el tema de los pares laborales. Otra clave que me llamó la atención de los resultados sobre las personas, o sea, no me llamó la atención, sino que lo encuentro, que se ha encontrado en otros estudios, en quienes confían. Las personas, en todos los estudios que yo he visto de la comunicación, aparecen los médicos, o sea, el personal sanitario y los médicos, profesionales de salud. Y eso es bien relevante en el sentido de la responsabilidad que tienen estos voceros, porque efectivamente al tener una alta confianza, el tener confrontaciones públicas por elementos muy técnicos, la verdad es que lo único que generan es pánico en la población, es miedo, y claro, ayuda al tema de que la gente se valora técnicamente y aparece representado en los medios, etcétera, como que sabe mucho, pero también como que hay una estrategia comunicacional de posicionarse en la controversia, y uno lo ha visto todo el año, y eso, la verdad es que no contribuye a que las personas estén más tranquilas. Por ejemplo, lo ejemplifico con toda esta discusión de si la vacuna Sinovac es suficientemente buena para que uno tenga la posibilidad de tener los permisos que sean en Estados Unidos. Entonces, en esta discusión técnica, como que se deja de lado de que la información que se está entregando a la gente, lo único que le queda, o de lo que le queda importante, es de que hay una vacuna que es mejor que otra. Y eso atenta directamente contra la principal estrategia que se está tratando de implementar para poder salir de la situación crítica que es la... Entonces hay un tema entre el nivel de confianza y la responsabilidad con que se maneja esa confianza que la gente otorga a los profesionales de la salud. El nivel de confianza en el ministerio me pareció mejor de lo que podría haber esperado con todas estas discusiones que han habido y toda la controversia pública. Yo creo que los resultados de ustedes demuestran una vez más que la comunicación puede modificar las conductas preventivas individuales que se requieren más estructurales e intersectoriales para las medidas de distancia física. Concuerdo con que se necesitan más campañas masivas y segmentar las audiencias, cambiar los contenidos para que no sea que suene todo igual, incorporar los nuevos elementos como mencionaban ustedes. Y finalmente, como para terminar este comentario, me gustaría destacar una cosa que lo escribí, de hecho, para prepararme, de que estas acciones de cambio de comportamiento están dentro de las funciones esenciales de la salud pública, es decir, que son obligaciones indelegables de la autoridad sanitaria y constituyen un bien público, en el sentido de que su beneficio es universal. Es un campo de acción interdisciplinario esencialmente, y quizás por eso está la clave de la escasa relevancia que se le ha dado en la distinta administración de que han propendido enfoques tremendamente medicalizadores y que han desatendido sistemáticamente los servicios de salud pública. Y es así como nos vemos enfrentados a la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, careciendo de equipos entrenados en comunicación social y en el cambio de conducta de la autoridad sanitaria. Solamente contamos con profesionales de las comunicaciones que colaboran y hacen su mejor esfuerzo, porque hacen un esfuerzo, en un área dedicada predominantemente a las relaciones públicas de la institución y de las autoridades. Y esto es algo que yo creo que debemos cambiar para estar mejor preparados para la próxima emergencia, porque la comunicación de riesgo es una pieza central en las estrategias de la respuesta a crisis, y yo creo que el estudio de ustedes resalta en la particular importancia que tiene la comunicación de riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios, doctora Jimena Aguilera. Vamos a tener un tiempo después para preguntas y en general poder retomar algunos de los puntos, y ahora vamos directamente con los comentarios de Dr. Gary Krebs, y les recordamos que para quienes quieran escuchar la versión en inglés, van al icono que está abajo donde dice español e inglés, y ustedes seleccionan si quieren escuchar la traducción simultánea o en idioma original. Thank you very much. I really appreciate you inviting me to come speak with you today. I think that this is an issue that is equally important in every part of the world. When you talk about a pandemic, you're talking about a problem
that doesn't just affect one country, but affects all countries. We're talking about a highly infectious virus that is spreading quickly, that is morphing and changing over time, that is new to us, that we don't know a lot about. So we continue to learn new things. When a pandemic like this hits, it's very difficult to respond to because we don't really know what it is. We don't know how it operates. We don't know what the risks are. We don't know what the strategies for addressing the problem are. We're learning as we go. Yet at the same time, the populace needs information. They need information to evaluate what the risk is, to evaluate their behaviors, to learn how to adapt, how to protect, how to adjust, how to get treatment, how to help their family members. They need information very much, but a lot of times that information is not readily available. So it's important that when the authorities, the health authorities and the government authorities send out information, that they let people know this is our best information now about this situation. This is what we know now. This is what we need to let you know. We know this is a difficult time for you, and we're going to try to help you. We're going to work on this together. So there's a need for both very good, accurate, up-to-date content information. This is what we know, this is what's happening, but also really sensitive, caring, and compassionate emotional information that says that we understand this is difficult for you. It's difficult for us. We're in this together. We need to work on this together. Unfortunately, in many countries, not just Chile, but in many countries, there's been a breakdown of both content information and emotional information. There's been a problem with providing people with the best information at the right time that allows them to judge the nature of the risk. And there also has been a lack of sensitivity to the levels of uncertainty, fear, discomfort, challenge, depression that this whole problem has faced. And so it's very easy for people to get frustrated, to say, I just don't want to hear anymore. I don't want to listen to this. I don't want to pay attention to it. I'm just going to try to listen to information that makes me feel good, that says this is not a big problem. I don't need to do anything. It will just go away. People love those self-serving messages, but you can't allow them to be misinformed. We have a responsibility. And not only do we have a responsibility to the individuals, but we have a collective responsibility because we're all in this together. We're all on this boat together. And if one person doesn't pay attention and doesn't listen, they're putting other people at risk. And so we need to really look at this in a very collective way. So I'm very pleased to see the kind of research that you're conducting. And I was very interested in hearing your results. It turns out that what you found is not very different from what we're finding in many other countries. That there's a big difference between different segments in the population about the way they respond. It turns out that people who are better educated and more affluent are more willing to hear the information. They may have better access to information. They may have a greater level of health literacy in terms of understanding the information. Many of the information channels are designed for these people. A lot of the new channels of communication are most effective with younger, more digitally in tuned people who are used to utilizing those channels. Unfortunately, the people who are at greatest risk, primarily older people and immigrant and minority populations, often are the ones who don't get the best information. They don't have access to the best channels. The information is not necessarily designed for them. They're not getting a lot of compassion. And because of that, we're seeing those populations get significantly more ill, higher levels of contagion, and a quicker spread of the disease. I want to make a couple comments about communication that kind of frames some of the issues that we need to be aware of. First of all, people don't like
to deal with new problems. People like routine. People like patterns. They like living a comfortable life. They don't want to be told what to do. They want to do what they want. They want to go where they want. They want to eat what they want. They want to interact the way they like. They want to travel when they want to go. So if you're telling people not to do any of these things, you're aggravating them. You're making them unhappy. And they may not want to hear that message. So it's not an easy sell. So we need to realize that pandemic communication is very difficult because you're not providing with people with information that they're eager to hear. People are not saying, tell me more about what's going wrong. Tell me how terrible things are going to be. Tell me how many things I can't do anymore. They don't want to hear that. They want you to reassure them that everything is fine. And sometimes politicians and even health professionals succumb to the public demand and soft soap the idea. They can't decode it. They say it's much better than it really is. It's not really a problem. We had a huge problem in the US that the top leaders in our country for a long time were telling people, don't worry about the pandemic. It's no problem. We have it totally under control. You don't need to do anything. Don't worry about those silly masks. We don't need that anymore. And people said, great, we love that. Thank you. And they felt vindicated in not following direction. Later on, when people said, no, you can't say that anymore, the people who were giving the negative messages were very begrudging about changing their tune because they were getting back good feedback. People loved them. They were giving them messages they wanted to hear. So they didn't really sell the alternative messages in a very strong way. And so this suggests that we really need to provide a consistent, clear, compassionate, and persuasive message to the public about what it is we want to do. And if that message changes, we need to explain why. It also means that people are very confused because this is not business as usual. And so regular, normal forms of communication don't operate nearly as well anymore. You need to engage in different forms of communication. We find that when people are confused, when there's high levels of uncertainty, we need more interaction. We need more feedback. We need people to be able to ask questions. Yet most of the ways that we communicate during a pandemic are one way. We're telling you what to do. We're giving you the information. And there's very little opportunity for people to ask questions, to seek clarification, to get examples, to identify strategies that they can use to try them out. There's few opportunities for them to interact with other people like themselves about these issues. And so it's a very lean form of communication utilizing one-way channels. So we need to think about communicating in many different ways. It means that we need to utilize a variety of different channels of communication, some of them more visual, some of them more active and engaging, like entertainment channels. We need to utilize networking channels where people can connect with people who they trust and they believe and they like, and they communicate the same with, like social networking channels. It can't just be messages on television or in the newspaper or online. It's got to be a variety of channels. Now, each of those channels have different capacities and strengths and weaknesses. So we need to figure out what is the best way to communicate on those channels. If you're using an entertainment channel that has video capacity and music, we can provide very dramatic and engaging information, narratives, stories about real people that people can identify with, that can be very meaningful for them. If we're providing things in textual channels, we can provide detail and facts that people can copy and look over and over again. But neither of those channels provides lots of opportunities for feedback. So we need to figure out ways that we can engage people and we can communicate with them on multiple levels. We need to figure out who are the people that others trust. Who do you want to get information from? Who do you think will tell you the truth and help you? Now, fear is a really interesting thing in public health promotion. Fear is a really good thing when you have something scary to tell people because they have something that they should be afraid of. But if the fear is too high and they don't know what to do about it, they're going to just try to minimize
and habituate the fear, not pay attention to it. They're going to deal more with ways to overcome their fear than to overcome the problem. So you need to figure out ways to not only tell them what the problem is and why it's relevant to them, but also what they can do about it, and make them feel empowered. Make them feel that they have the ability to do something, and give them examples. Show them role models of people that were able to help, and give them a timeline. It turns out that time is a really critical factor in health promotion. People don't like long-term solutions. They want quick solutions. They want you to solve things right now. Unfortunately, when you're dealing with a pandemic that lasts for a long time, we don't have a lot of quick solutions. So what you need to kind of do is break it down into different segments. So maybe the first segment is, what can we do to prevent the spread of this virus? And how can we do that? And let's focus on that right now. Let's keep focusing on that until the spread is really diminished. And then once we have the spread taken care of, what can we do to prevent people from becoming sick from the virus? And how can we use vaccines? And maybe we need to focus now on treatments for people who have been infected, and ways to help them, and ways to support their loved ones, and ways to provide support to caregivers, both professional and family caregivers. And once that works, maybe we need to start thinking about long-term strategies for re-entering society and changing the rules and making things happen better. But the problem is that people have fatigue and they give up very quickly. And from what I understand, that's what's happened in your country, is that the vaccine rollout was very successful, although not nearly reaching herd immunity. But people said, well, we've got the vaccine, it's over. You know, let's go back. Let's do what we want. Let's party in the streets. Let's go traveling. Let's have fun. Well, of course they want to have fun, but it's really the wrong message. They need reinforcement that this is a really critical time where we're starting to beat the virus, but it's still there. And not only is it still there, but it's changing into different types of variants that are more contagious and in some cases more dangerous. So this is a really critical time for really making sure that it doesn't spread. And once we reach that point where it's minimal, then we can really open things up. But it appears that in your country and many others, and right now in the US, there's a big problem with people prematurely giving up on a lot of the prevention measures. They're so eager to go back to the bars, to go back to the restaurants, to go back to social gatherings. But it may not be right yet. We need to be very careful. So I think we need to think about ways to try to communicate to people in different ways. So the work that you did, one of the really good values about the research you reported is that it tells us a lot about different audiences, different groups of people. It's a form of audience analysis. And we can start identifying who the different groups are who are most misinformed. Who are the groups who are most confused? Who are the groups who are at greatest risk? Who are the groups who really need the most information? Who are the people who we are reaching, and who are the ones who have terrible information gaps? Those data are really critical, and I believe that good pandemic communication is evidence-based. It's based on what we learn about these audiences. We need to track that over time. We need to have infodemiology, epidemiology that tracks information. Where are people getting health information? What do they know? What are they confused about? Where are they terribly misinformed? Where are they getting that information? How can we provide them with better information? How can we reach out to those people, and how can we influence them? So this becomes really critical for a long-term effort. And that needs to go on for a long period of time. It can't be a one-shot cross-sectional study. So your data you provided are really nice. They provide a kind of a picture. This is what it looks like right now. But you know, in a week, in 2 weeks, in a month, things may change dramatically. Certainly the issues surrounding the pandemic change. We have different guidelines, we have different regulations, we have different rules, we have different treatments, we have new vaccines. Things are happening that need to be updated. And so this has to be dealt with on an ongoing adaptive basis. At the same time, we need to stay close to those audiences who are at greatest risk. We need to provide encouragement and support.
emotional support, financial support, physical support. We need to develop mechanisms for providing care to them where they are, when they need it. We need to provide them with information and advice when they're confused. We need to provide them with social support because this is a complicated issue. So I'm really pleased to see that you guys are taking the communication of health information very seriously. It is a very important issue and it's a very complicated one. It demands strategic, evidence-based communication, and it demands great compassion and building of trust. The countries that have done the best job responding to the pandemic have utilized a combination of good, updated content information and very caring and supportive emotional information, where they've built a sense of community and people are on the same board. I think every country has to emulate that. Eventually, I'd like to see more collaboration across countries so that we can attack these issues together. It's not just a community within each region or within each country, but it's a global community. We're in this together. And there's a lot that we can do to not only respond to this pandemic, but prevent it from happening again. So we're learning as we're going and we're adapting, and the communication process is essential. Thank you very much for the opportunity to give you some of my remarks. Muchas gracias, doctor Gary Krebs, por sus comentarios y reflexiones en torno a cómo salimos del miedo en la comunicación y avanzamos en la compasión. Plantea muchos desafíos. Agradecemos a todos los comentarios y preguntas que nos han dejado en el chat. Y ahora la doctora Patricia Yungue nos va a hacer unas 2 o 3 preguntas para los panelistas. Sí, buenas tardes. Agradezco las preguntas que están muy interesantes y los comentarios también. Por el tiempo vamos a hacer unas 3 preguntas solamente. Hay una serie de comentarios y preguntas que fueron surgiendo y que en cierta medida están respondidas y desarrolladas en las exposiciones de la doctora Aguilera y del doctor Krebs, pero de todas maneras las voy a mencionar por si ellos quieren profundizar en algo. Se pregunta en primer lugar, o se comenta en primer lugar, que las campañas de comunicación actual destinadas a las personas que están en cuarentena carecen de contenidos que ayuden al autocuidado de las personas que están encerradas, a que se alimenten bien, a que se ejerciten bien, a que ejerzan autocuidado y así no desarrollen otro tipo de enfermedades que en última instancia va a saturar el sistema también. En el mismo tono de esta dualidad que planteó el doctor Krebs entre lo técnico y lo emocional, también se comentó de que los informes oficiales tienen un foco cuantitativo y técnico que satura y que termina siendo poco comprensible para las personas y no les permiten en el fondo manejar el riesgo, ¿no es cierto? Y en tono de preguntas se preguntó también cómo podría lograrse una comunicación de riesgo efectiva por parte de la autoridad sanitaria que no generara sentimientos de estrés o miedo y que generara más confianza. No sé si los panelistas quieren reforzar algo respecto a estos puntos. Yo podría tomar esa pregunta porque le he estado dando vuelta durante todo el proyecto, desde que empezó la pandemia prácticamente, y la verdad es que harto de lo que decía la doctora Aguilera y lo que decía el doctor Krebs está bastante en la línea de lo que la evidencia muestra respecto de comunicar. Desde las personas que están más en el área de la salud, hay un cierto sentido común en torno al miedo y al asustar, y ojalá mostremos a la persona muriéndose para que las personas tomen conciencia y hagan cosas, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, hubo una campaña de gobierno que no fue del Ministerio de Salud, sino que fue de la subsecretaría, o sea, de la Secretaría de Comunicaciones, que estaba muy orientada a eso, nos mostraba como una imagen chocante de hospitalización, de persona grave en el hospital, etc. Y claro, lo que nos muestra la evidencia en comunicación de años es que cuando el miedo como reacción emocional supera la posibilidad de procesar esa información y la respuesta, generalmente
pasa un efecto inverso, o sea, se evita la información, las personas niegan la amenaza, etc. Entonces, no es una herramienta recomendable necesariamente. ¿Qué es lo que nos dan cuenta nuestros datos? Nos dan cuenta, por ejemplo, de que las personas, los profesionales de la salud son muy importantes como fuentes informativas. Pero acá yo creo que la doctora Aguilera da en el clavo. El problema es que no necesariamente el ministerio como ente que centraliza la información está dialogando con los profesionales de la salud y está trabajando con ellos como un canal intermedio con la ciudadanía. ¿Ya? Esa articulación es bastante importante de modelos de comunicación que se basan precisamente en atacar a distintos niveles, atacar es una pésima palabra, pero como llegar a distintos niveles, considerando que estas fuentes son más persuasivas, podemos reclutar a esas fuentes y de alguna manera también convencerles de un cambio de actitud, porque es real lo que dice la doctora Aguilera. Hay muchos profesionales y expertos que de alguna manera han rivalizado durante toda la pandemia con el gobierno y eso no contribuye a una como construcción colectiva del abordaje. Creo que falta estrategia de comunicación y eso se nota precisamente lo que dice la doctora Aguilera. Tenemos buenísimos profesionales de las relaciones públicas, del manejo de los medios masivos, pero no hay estrategas de comunicación con estos conocimientos conceptuales y teóricos que estén guiando el desarrollo de las campañas. Otro punto que yo lo quiero hacer porque es como una obsesión que tengo, que es que el desarrollo de campañas en el aparato público es muy burocrático. Tiene que ver con que estamos gastando plata pública, obviamente, pero es muy lento el desarrollo de una campaña, tiene que pasar por muchos filtros, tiene que ir a la licitación pública y todo, y eso va en contra de la rapidez para la respuesta que se necesita en un contexto de crisis. Yo creo que ahí también hay un bache importante en la comunicación. Y voy a dejar de hablar para que podamos escuchar alguna pregunta adicional. ¿Algún otro comentario o respuesta a los panelistas o paso a la pregunta siguiente? Vamos a la siguiente. Paso. Bueno, hay dos preguntas más que son específicamente para la investigación que se presentó al comienzo, que presentó Macarena y Verónica. Una va en la línea de esta comunicación desde lo individuo, hacia lo individuo o hacia el sentido comunitario, ¿no? Es una pregunta de Javier Alamasa que dice, ¿cómo creen que la responsabilización del otro puede afectar la autoeficacia que tienen las personas? Bueno, voy a responder un poco a partir de lo que vimos en el estudio cualitativo, un poco lo que comentábamos en la línea de que aparecía recurrentemente esta idea de que es el otro el que es un riesgo también, ¿no? Y ahí pasaban dos cosas. Uno se pregunta, por un lado, hasta qué punto también las mismas personas no incorporan ellas mismas o hay una autocrítica o hay una propia reflexividad respecto a su hacer, que nos pasaba en algunas entrevistas. Por ejemplo, había personas que nos decían, no, yo sí salgo, pero salgo a lugares cercanos, o camino por lugares que no hay mucha gente, o hago tales conductas, pero están dentro de la idea del control, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver hasta qué medida esta forma que ha habido de responsabilizar a los otros, o de la responsabilización individual que hemos visto que ha venido de campañas, también implica, no es que no estemos criticando que haya conductas individuales o que las personas puedan tomar conductas individuales que generen autocuidado, sino que esto de trasladarle la responsabilidad al individuo y culparlo únicamente como el sujeto, sin tener en cuenta otros aspectos que decíamos, como los temas estructurales, por ejemplo, hasta qué punto también genera o contribuye a no generar lazos de cuidado. La comunicación no es solo la información que entregamos, también tiene que ver con los sentidos que generamos. Y acá hemos estado muy ausente en esa generación de sentidos, de los sentidos colectivos de cuidado, por ejemplo. Entonces, la responsabilización pasa también a ver al otro como un enemigo, no alguien a quien debo cuidar. Y yo creo que en esa línea podríamos trabajar, haber generado más comunicación en esa línea, más que responsabilizar al otro y que el otro pase a ser un enemigo, es alguien a quien también yo con mi acción me autocuido, pero también contribuyo a salir de esto. Esto no se sale solo.
Y bueno, en la línea de un poco de lo que veníamos generando, o de lo que me llamó mucho la atención, lo que mencionaba el doctor Gary Krebs, de la idea de la compasión, ¿no? De la compasión como también una forma de, o un sentido que también podemos trabajar desde la comunicación. Gracias. Bueno, y por último, si bien este estudio se llevó a cabo previo al inicio de la campaña de vacunación, se hicieron preguntas respecto a la disposición, ¿no es cierto?, a vacunarse. Y hay una pregunta en ese sentido para la última presentación, perdón, se refiere a la presentación del estudio cualitativo de Pamela Rivero, dice, en términos de las conductas en entornos de riesgo y salud pública, ¿qué pasa específicamente con la vacuna? ¿Qué motiva finalmente a las personas con mayor riesgo a vacunarse en términos informativos? Bueno, tal como comentaste, Patricia, el estudio se hizo previo a que estuviera disponible la vacuna, y bueno, varios estudios que hemos venido siguiendo muestran que había muchas conductas, por ejemplo, en las personas que tienen reticencia a la vacunación antes de que la vacuna estuviera disponible y después. Por eso la respuesta hay que entenderla, o voy a tratar de responder un poco en torno al estudio que hicimos nosotros, digamos, y a la información que levantamos, pero también hubo información en el ámbito cualitativo y también cuantitativo, ¿no? Han habido algunas diferencias que hemos podido percibir en términos, por ejemplo, de género, a las que también es la misma mensaje que dimos anteriormente, atender a las dudas y a las necesidades comunicacionales distintas que pueden tener los distintos grupos. Nuevamente voy a retomar lo que decía el doctor Gary Krebs aquí. Muchas veces se hace énfasis en las campañas y en la información que entregamos, pero la comunicación entendida así como la estamos trabajando también puede aportar, y es un poco lo que hemos querido hacer con este estudio, en escuchar a la población, levantar información desde la población y ver cuáles son las necesidades comunicacionales. En términos de la vacuna, entender que las dudas en vacunas pueden ser válidas, las personas pueden tener dudas. El tema aquí es en quién están confiando entonces o en qué estrategia están usando cuando tienen dudas. Creo que es un error inmediatamente catalogar a la gente que tiene dudas como, por ejemplo, antivacunas. Hay dudas que son válidas en la población, ¿cómo las trabajamos? Y bueno, volviendo al tema del estudio, aquí ha aparecido clave el personal de salud. Entonces, ese es el personal que, bueno, podemos confiar en que entreguen mayores y mejores mensajes en torno a vacunación, pero además la gente también confía en su entorno cercano. Hemos visto, hay diferencias también territoriales y de género allí. ¿Qué pasa entonces? Que podemos trabajar con otros canales y otras vías, y multiplicar las vías de comunicación y las personas que comunican al respecto. Y por último también, bueno, volver al tema de las confianzas, ¿no? En quién confían las personas, y eso pasa a ser muy importante. Y por último decir que el tema de la información contradictoria aparece como un tema relevante en cuanto a evitación y también en este tipo de mensajes. No han ayudado nada los debates y las dudas los debates públicos que han habido en torno a, o las contradicciones más bien en mensajes que han aparecido. Creo que por ahí se puede trabajar en la línea de lo que planteaba la doctora Aguilera. No sé si ahí, Macarena, quieres agregar algo del estudio cuantitativo. No, pero creo que has cubierto excelentemente la pregunta. Yo solo quería aprovechar de agradecer a las personas que se conectaron, agradecer a la doctora Aguilera, doctor Krebs, a obviamente los miembros del equipo. Y nada, Ceci, tú cierra nomás. Nuevamente muchas gracias a todas y todos quienes se conectaron, a nuestras panelistas, la doctora Verónica Rocamora, doctora Macarena Peñalillo, y a nuestros comentaristas, la doctora Jimena Aguilera y el doctor Gary Krebs desde Estados Unidos. Eso, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Take care. Be well. Thank you, Gary. Great presentation. Gracias, doctora Aguilera. Súper bueno. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bueno. Bueno. Y gracias, María Paz. Te pasaste. Sí, En María el chat Paz, había, es verdad. habían... ¿Dónde está María Paz? Ahí está. Habían en el chat agradecimientos por la traducción, que estuvo buenísima. Hay comentarios y preguntas súper interesantes. Yo guardé el chat aquí, pero si puedes guardarlo tú que estás grabando también, porque... El Pablo está grabando.
Entiendo. Muy activo el chat, de hecho yo dejé Sí, de verlo un poco súper. porque estaba medio distraída y quería escuchar lo que hablábamos, pero me llamó mucho la atención la cantidad de gente y la participación, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿eh? Digo, de Todavía no se han participación. desconectado todos, Sí, por si Qué acaso. bueno. sí, sí, para los que siguen conectados, Muchas y gracias. algunos se integraron más tarde, vamos a hacer todos los enjuagues técnicos para poder poner a disposición la grabación y ¿qué más? Y nada, no olviden revisar nuestro sitio, hemos hecho un esfuerzo por compartir todo el material de lo que presentamos. Por lo menos en la encuesta, que está un poquito más avanzado porque es más rápido de procesar, están los reportes, está la base de datos, está el cuestionario, la base de datos está abierta, si alguien tiene preguntas de investigación que quiere testear, ahí está. Me avisa nomás. Sí. Bueno, nosotros Para ver si pronto nos también sumamos queremos a hacer el esfuerzo de poner la información cualitativa, que bueno, es un poquito más lenta de procesar, pero también esperamos poner pronto la información. Y nada, agradecerles la participación, insisto en que fue muy activo el chat y la participación y eso da retroalimentación. Lamentablemente este formato no deja interactuar mucho, estamos nuevos en este formato Pero también. eran como 90 personas en algún momento, así que de alguna manera agradezco que no sea tan interactivo. Es difícil Me viene la interactuar, ansiedad. es difícil, sí. Bueno, yo creo que ahí el trabajo en equipo es clave, como siempre, en estas instancias, poder abarcar así desde distintas, mientras uno presenta el otro el chat y qué sé yo, es Súper súper bueno. importante poder coordinar toda esa, como esa responsabilidad de llevarlo, sí, sí. Bueno, queridas, y Ya, Pablo, chiques, voy a muchas cerrar esto. gracias por todo. Gracias, Qué bueno Pablo. verte, Pablo, también. Gracias a Eh, ustedes. Y bueno, Pablo, tenemos tú harto tenías la material. grabación, ¿cierto? Sí, Ya, bacán. sí, está. Buenísimo. Ahí conversamos. Que guarda el chat. Bueno, Chao, que Muy un bien. descansen. abrazo Gracias a a todas. Un todos. abrazo a Nos vemos. todas. Chao, chao. Chao, chao.